¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y junto a Osiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, lo invitamos a quedarse con nosotros. Le tenemos la información más importante de este 7 de septiembre de 2025. ¿Qué le parece si comenzamos? Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz propone reforzar requisitos para poder aspirar a un cargo de elección judicial. Inició curso de capacitación para personas juzgadoras electas para consolidar un sistema de justicia cercano a la gente. Procede a embargar recursos de subcuenta para el retiro para garantizar alimentos a infantes, establece criterio de la Suprema Corte. Proyecto del magistrado de la Mata propone reconocer triunfo de candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de San Luis Potosí. Comenzamos con la información y hoy es 9 de septiembre de 2025. Y bueno, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, propondrá al Poder Legislativo reducir el número de candidaturas al Poder Judicial de la Federación para la elección de 2027, con el objetivo de evitar confusión en la ciudadanía. Así lo aseguró en entrevista luego de asistir a la sesión solemne de instalación de la Sala Regional Jalapa. Señaló que se requieren mayores filtros para contar con mejores perfiles y un menor número de candidaturas. Descartó que una posible implementación de requisitos más rigurosos sea inconstitucional o que violente los derechos políticos de las personas aspirantes. La titular de la Comisión de Carrera Judicial, Josefina Pérez Romo, indicó que se trata de un espacio colaborativo de intercambio de experiencias con el fin de consolidar una identidad institucional que garantice un sistema de justicia eficiente y profesional. Ustedes han alcanzado esta distinción gracias a la voluntad popular que reconoció en todos y cada uno de ustedes su preparación, constancia y vocación de servicio. Llegar aquí no fue fruto del azar, sino de la voluntad firme de servir con honor a México. Llegar no solamente para ocupar un cargo público, sino para transformar la visión del derecho, la forma en cómo se ejerce el derecho, entender la función social del derecho y sobre todo, pues, llegar sobre todo a aquellos lugares y aquellas personas que históricamente han sido excluidas. En ese diálogo constante en materia de capacitación que debe haber entre Poder Judicial Federal y poderes judiciales de las entidades federativas. Pero también creo en el perfil de nuevas abogadas y abogados. Por lo tanto, desde el Poder Judicial también tendremos que tener a través de esta escuela capacitación relacionada con los planes y programas de estudio tanto de las universidades públicas y privadas. Porque no es el Poder Judicial quien hace a las personas juzgadoras. Son las personas juzgadoras quienes definen y dan vida a este nuevo Poder Judicial. Por ello, que quede claro, esta institución de excelencia unida se redefine, se reestructura y se caracteriza por ser adaptable a los cambios y retos constantes. Y el Pleno de la Suprema Corte estableció como criterio que para considerar cumplida una sentencia de amparo que ordena devolver una cantidad de dinero, es necesario que la autoridad responsable la reintegre a la parte quejosa o realice los actos necesarios que constituyan indicativo de un cumplimiento eficaz. Pues de acuerdo con el artículo 17 constitucional, así como 77, 192 y 196 de la Ley de Amparo, se advierte que el órgano jurisdiccional debe precisar los efectos en los que se traduce la concesión del amparo.
cuya finalidad es restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado, por lo que su cumplimiento debe realizarse en forma total sin excesos ni defectos. En consecuencia, si el efecto de la sentencia es la devolución de una cantidad de dinero, la reparación integral se actualiza hasta el momento en que la cantidad se devuelve al quejoso. Por lo tanto, la sola mención de que la cantidad de dinero se encuentra a disposición del quejoso es insuficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo. La Suprema Corte ha establecido diversos criterios que protegen el interés superior de la infancia y su derecho a los alimentos. Entre ellos se encuentra uno que establece que excepcionalmente se puede embargar la subcuenta para el retiro de un trabajador para garantizar el derecho a los alimentos de un infante cuando el deudor incumple con esa obligación. Recordó que si bien el artículo 79 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro establece que dichos fondos son inembargables cuando se confrontan con el derecho a los alimentos, excepcionalmente procede su embargo para garantizar este último derecho. Recordó que si bien tanto el derecho a la seguridad social como a los alimentos gozan de protección constitucional, el Estado está obligado a garantizar una protección especial a los infantes con el fin de garantizar su desarrollo pleno, por lo que en este tipo de casos debe privilegiarse el derecho a los alimentos que incluye vivienda, salud y educación. En caso contrario, el Estado no solo dejaría de proteger el interés superior del infante, sino que estaría permitiendo que los progenitores dejaran de cumplir con su obligación de proporcionar alimentos, lo cual resulta inadmisible, pues se traduciría en perjuicio para la niñez. Y el Estado mexicano está obligado a garantizar a todos los habitantes del territorio nacional aire limpio. La Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte nos explica de qué se trata. En el mundo, cerca de 7 millones de personas mueren cada año por problemas relacionados con la contaminación en el aire, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Este fenómeno es causante de enfermedades respiratorias, cardíacas, cáncer de pulmón, problemas obstétricos y otros problemas de salud, como afectaciones al desarrollo y trastornos neurológicos. Señaló que algunas causas de la contaminación del aire son los procesos industriales, la quema de residuos a cielo abierto, el transporte terrestre, marítimo y aéreo, la minería y las prácticas agrícolas. De acuerdo con la Relatoría Especial sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, los estados están obligados a garantizar el derecho al aire limpio, debido a su interdependencia con otros derechos humanos, como a la salud, a la vida, alimentación, vivienda y los derechos de las infancias, que también son afectados. Señaló que para mejorar la calidad, es indispensable fortalecer la cooperación internacional en investigación y desarrollo conjunto, así como el intercambio de mejores prácticas para establecer sistemas de monitoreo eficaces e información sobre la calidad del aire y la contaminación, así como generar políticas de prevención y reducción de las principales fuentes de contaminación, y sensibilizar a las personas sobre los efectos de la contaminación en el medio ambiente, la economía, la sociedad y la salud. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Desde el 1 de septiembre de 2025, el Consejo de la Judicatura Federal, que se encargaba de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, fue sustituido por el órgano de administración judicial y por el Tribunal de Disciplina, instancias que se encargarán de las atribuciones y funciones que tenía el Consejo de la Judicatura. El nuevo órgano de administración judicial se encargará de administrar los recursos materiales y financieros, no solo del Poder Judicial, sino también de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, en tanto que el Tribunal de Disciplina tendrá a su cargo las funciones de supervisión y vigilancia de las personas servidoras públicas con funciones jurisdiccionales y del personal administrativo. El órgano de administración judicial contará con una junta de coordinación que fungirá como agencia permanente de coordinación y comunicación institucional con el Tribunal de Disciplina Judicial.
Vamos a una pausa, pero no se vaya porque enseguida continuamos. Al regresar, asumen funciones nuevos magistrados de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral. Ya son las 3 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Este martes asumió funciones la nueva integración de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral, presidida por la magistrada María Cecilia Guevara y Herrera e integrada por la magistrada Ixel Mendoza Aragón y el magistrado José Luis Ceballos Daza. En sesión solemne, las y el magistrado asumieron la encomienda de garantizar la participación de pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones, asegurar su representación y mayor acceso a la justicia electoral, así como brindar información clara y accesible, traducida a sus lenguas originarias. La magistrada presidenta María Cecilia Guevara y Herrera enfatizó que la Sala Regional Ciudad de México mantendrá su independencia al resolver los asuntos que son de su competencia. Con un compromiso reforzado de la independencia judicial que debe caracterizarnos, demostrando una absoluta neutralidad política. Hago hincapié en que la independencia de las salas y tribunales electorales constituye un pilar esencial de la democracia. Por tanto, rechazar cualquier injerencia externa o política en nuestras sentencias, además de proteger la imparcialidad, también asegura la confianza ciudadana en los procesos electorales. En más noticias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analiza, por medio de un proyecto de resolución, reconocer el triunfo de una de las aspirantes a integrar el Tribunal de Disciplina de San Luis Potosí. Jesús Daza nos explica por qué. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio ciudadano promovido por Zelandia Borges Estrada, recurso en el que pide revocar la resolución del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, que la declaró inelegible para ocupar el cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina de la mencionada entidad, pues invalidó su candidatura y triunfo debido a que no había transcurrido el plazo de separación de 2 años del cargo que establece la ley para que servidores públicos puedan participar en una elección, ya que la afectada se había desempeñado como consejera electoral y al momento de su registro habían transcurrido poco más de 4 meses de la separación del cargo que ostentaba. El proyecto del magistrado de la Mata Pizaña propone revocar la determinación del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, pues argumenta que la interpretación del artículo 116 constitucional, que establece el mencionado requisito, fue restrictiva. Recordó que es criterio de la Sala Superior que la elección de personas juzgadoras tiene una naturaleza inédita, con reglas distintas a las aplicadas a las elecciones del Poder Ejecutivo y Legislativo. En el caso concreto, precisa que las reglas que rigen esta elección en ningún caso prohíben la participación de personas que hayan ocupado u ocupen un cargo de consejería y al cumplir los requisitos de ley, debe reconocerse su triunfo como magistrada del Tribunal de Disciplina de San Luis Potosí. En consecuencia, propone revocar la resolución del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, reconocer el triunfo de la actora y entregar la constancia de mayoría respectiva. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La legitimidad de una elección no depende solo de quien la gane, sino de que las reglas se respeten de principio a fin. Cambiarlas a mitad de camino es inaceptable en una democracia, señaló el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Lo anterior en relación con la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, con la que determinó que el INE no tiene facultades para reinterpretar el requisito del promedio mínimo de 9 para las candidaturas judiciales, pues esa función correspondía de manera exclusiva a los comités de evaluación. Señaló que el sistema de 3 comités por cada uno de los poderes de la Unión admite que estos puedan llegar a conclusiones distintas sobre la idoneidad de una persona candidata, pues definieron métodos distintos para valorar ese requisito.
Este asunto, concluyó, va más allá de una simple cifra en un certificado académico, pues lo que está en juego es la estabilidad y previsibilidad de las reglas del proceso electoral. Si los criterios técnicos pudieran modificarse después de la elección, cualquier resultado quedaría en entredicho y se erosionaría la confianza ciudadana. El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, se reunió con magistradas y magistrados del Poder Judicial de Veracruz, con quienes acordó una mayor coordinación y una política de diálogo permanente para consolidar un nuevo federalismo judicial. El Juzgado Primero Mercantil del Poder Judicial de Nayarit lleva a cabo la 8ª semana de los medios alternativos de solución de controversias hasta el 12 de septiembre, para ayudar a llegar a acuerdos de manera práctica y sin necesidad de acudir a juicio. Se instaló formalmente la Junta de Coordinación del Poder Judicial de Quintana Roo, instancia responsable de armonizar el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. El municipio de Ezequiel Montes, en Querétaro, entregó al Poder Judicial del Estado un predio de más de 3.500 metros cuadrados que permitirá fortalecer la infraestructura judicial y acercar los servicios de justicia a esta región. En más información, defensores públicos de la Ciudad de México interpusieron un amparo contra el Congreso local debido a la omisión legislativa de crear el Instituto de la Defensoría en la capital del país, como lo mandata la Constitución local desde 2019. Indicaron que el pasado 29 de agosto, 164 de las 640 personas defensoras públicas en la Ciudad de México argumentaron que ya no deberían pertenecer a la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica, sino al nuevo órgano autónomo que debió crearse, lo que limita las asistencias a las personas justiciables en casos en materia penal, familiar, justicia para adolescentes, civil, mercantil y fiscal, mientras que en materia administrativa solo pueden actuar en la defensa de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante los consejos de honor y justicia. Detallaron que el artículo 51 de la Constitución local establece que la persona titular del Instituto de la Defensoría será electa cada 4 años por un consejo ciudadano mediante concurso público. Y con el acompañamiento de la Defensoría Pública Federal, un hombre en prisión preventiva durante 13 años obtuvo su libertad. En cumplimiento a una resolución emitida por la extinta Primera Sala de la Corte, el Juzgado Octavo de Distrito en Michoacán ordenó la libertad de Luis Pascual, de 71 años, sobreviviente de tortura sexual, quien permaneció en prisión preventiva durante 13 años. El caso fue acompañado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que acreditó que el señor Pascual fue sometido a actos de tortura sexual tras haber sido detenido el 28 de julio de 2012. Desde entonces, enfrenta un proceso penal por secuestro y delincuencia organizada. El señor Pascual continuará su proceso en libertad, en espera de una sentencia en la que deberán quedar excluidas las pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones a derechos humanos, señaló la Defensoría Pública Federal. Además, deberá contar con un plan de reparación integral por las violaciones sufridas, que incluya atención médica y otras medidas de ayuda, compensación y rehabilitación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En la Facultad de Derecho de la UNAM se disertó sobre la igualdad sustantiva de las mujeres indígenas. La pluralidad está lejos de traducirse en una igualdad sustantiva para las mujeres indígenas. Así lo señalaron académicas al participar en un conversatorio internacional de la mujer indígena en la Facultad de Derecho de la UNAM. Allí donde debería de haber reconocimiento, a menudo encuentran discriminación.
donde debería haber derechos plenos, hayan barreras jurídicas, lingüísticas y sociales. En el encuentro mencionaron que las mujeres indígenas son semilla y raíz, son quienes han preservado la memoria de los pueblos, transmiten su lengua, conocimiento y espiritualidad, pero también enfrentan una doble exclusión. Un 54% de estas mujeres no reciben apoyos sociales, el 46% no tiene acceso a los servicios médicos o atención sanitaria. Se les ha negado en un 25% la participación en las oficinas de gobierno. Podemos encontrar también que el 97.2% de mujeres indígenas no denuncian porque sienten que no les van a responder por una parte, por la otra no saben los procedimientos que hay que seguir, sin querer incorporar el tema de la violencia en el hogar. Las entidades con el mayor número de mujeres hablantes de lengua indígena son Chiapas, con el 51% del total de hablantes de la entidad, seguido por Oaxaca con 53% y Veracruz con el 51.8%. Mientras que los estados donde las mujeres representan más de la mitad de la población hablante de la lengua indígena son Guerrero, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Chihuahua, Chiapas y Michoacán. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Hacemos una nueva pausa, pero será muy breve, no se vaya. Más adelante, paquete económico para 2026 prioriza gasto en programas sociales. Ya estamos de nuevo con ustedes. El paquete económico 2026 prevé un presupuesto de 10.193.683 millones de pesos que se prevé financiar con ingresos tributarios por 8.7 billones de pesos y la contratación de deuda. Al entregar el paquete al Congreso de la Unión, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, indicó que en materia tributaria se aumenta en 66% y 18% respectivamente el impuesto especial a bebidas azucaradas y tabaco, además de un impuesto especial de 8% a videojuegos violentos, con lo que se prevé una recaudación de dicho impuesto por 73.500 millones de pesos. Precisó que el IVA y el impuesto sobre la renta se mantienen sin cambios. Los ingresos tributarios serán la columna vertebral gracias al combate a la evasión, la digitalización y la modernización del marco fiscal. Con 5.8 billones de pesos proyectados, la recaudación crecerá 5.7% real respecto a 2025 y alcanzará un nuevo máximo histórico al ubicarse en 15.1% del Producto Interno Bruto. El presupuesto fortalece el gasto en programas sociales, gasto de inversión y el financiamiento a Pemex. Para el próximo año se espera un crecimiento económico entre un rango de 1.8 y 2.8%. Y trabajadores de la salud se manifestaron en la Ciudad de México en demanda de mejoras laborales y el cese de supuesto hostigamiento. ¡A luchar! Representantes de la Alianza de Trabajadores de la Salud de Guerrero exigieron a las autoridades garantizar sus derechos laborales ante las condiciones precarias en las que desempeñan sus funciones, amenazas, inseguridad y acoso laboral. Pues en nuestra situación sí es más que nada complicado porque sí estamos amenazadas de muerte por parte, amenazas por vía telefónica, anónimos en la unidad. Todo surgió por el comité de la clínica Es Nuestra. Frente a la puerta principal de las oficinas del IMSS Bienestar en la Ciudad de México, con pancartas y altavoces, denunciaron el incumplimiento del pago de la prima dominical, las asignaciones de plazas y el hostigamiento laboral y sexual al que son sometidos. Nosotros traemos un pliego petitorio que ya lo hemos venido haciendo con tiempo atrás, en el que se nos ha hecho caso omiso de las autoridades. Traemos un pliego petitorio que principalmente es que se haga la ceremonia de
cambio de adscripciones de acuerdo a antigüedad, que se nos dé un nombramiento definitivo, porque lo tenemos, pero no tenemos certeza judicial. Por su parte, la especialista en medicina general, Aida Salgado, aseguró que el mal uso del presupuesto asignado a los centros de salud de la zona de la montaña de Guerrero ha afectado el desempeño del trabajo de más de 5,000 empleados. Venimos aquí como una última opción que nos ayude. Sí, porque nuestra vida corre peligro y no hacen nada por nosotros y no se vale que todavía nos violentan y los van a premiar a la comunidad. Nosotros no tenemos la culpa que hicieron mal uso de ese dinero. Que ellos vean cómo se arreglan con la comunidad. Señalaron que el personal en hospitales y clínicas enfrenta deficiencias de insumos, carencia de equipamiento y sobrecargas de trabajo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Desarrollo urbano, vivienda y mejora en infraestructura son los ejes que guían el proyecto de ley de ordenamiento territorial. La falta de planeación urbana en la Ciudad de México es de al menos 30 años, denunciaron diputados del Congreso de la Ciudad de México durante la presentación a la ciudadanía del proyecto de ley de ordenamiento territorial. ¿Qué estamos viviendo en estas semanas en la Ciudad de México? Baches, inundaciones, falta de agua en pueblos, colonias, calles, avenidas mal trazadas, calles mal pensadas, programas parciales caducos. En el evento, encabezado por la Comisión de Planeación de Desarrollo, expertos en la materia revelaron el déficit que existe en la capital del país en cuanto al rubro de vivienda. Creo que lo primero que tendríamos que preocupar es cuántas viviendas necesitamos. Ya no son cuántos pisos quiero hacer, sino cuántas viviendas necesitamos. Y hay números que andan por los 300,000, ¿no? El rezago de viviendas de estas ciudades de los 300,000. Frente a lo anterior, autoridades legislativas urgieron actualizar el marco normativo sobre desarrollo urbano. Que esta ley de ordenamiento territorial vendría a derogar la ley de desarrollo urbano, que es de 1996. Es una ley viejísima, entonces urge justo actualizar el marco normativo y cumplir lo que mandata la Constitución, nuestra Constitución de la Ciudad de México. Exhortaron a la ciudadanía, a expertos y académicos a participar con sus propuestas de mejora de la infraestructura, para que dentro de un mes aproximadamente se cuente con el documento final del proyecto de ley de ordenamiento territorial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y de esta manera llegamos al final del corte informativo. Como siempre, lo invitamos a seguir nuestros contenidos en plataformas digitales. Y en punto de las 20:30 horas lo esperamos en el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.